Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos ustedes, oyentes y televidentes. Diálogos de Fe a través de RPP Noticias en sus plataformas informativas. Y bueno, hoy tenemos, diríamos, un nuevo matiz, ¿no?, en el programa, con una variación, porque tenemos a dos invitados en esta oportunidad, a quienes recibimos, por supuesto, con mucho gusto. El padre José Mendoza, vicario episcopal de Juventudes de la Arquidiócesis de Lima. Padre, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Y el padre César Oré, asesor diocesano de la Pastoral Juvenil de Lima. Buenos días, muchas gracias. Bienvenidos a ambos y ya saben ustedes, amigos oyentes y televidentes, a nuestros seguidores, pueden interactuar con nosotros a través del hashtag Diálogo de Fe, a interactuar en nuestras redes sociales. Bueno, el primer tema del día es el amor de Dios a su Hijo, y hay pues una lectura muy hermosa al respecto de Mateo 12, 14 al 21. Vamos a leer un poco. Pero los fariseos, en cuanto salieron, se confabularon contra él para ver cómo eliminarle. Jesús, al saberlo, se retiró de allí. Le siguieron muchos y los curó a todos, y les mandó enérgicamente que no lo descubrieran, para que así se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. He aquí mi siervo, a quien elegí, mi amado, a quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará el juicio a las naciones. No disputará, ni gritará, ni oirá a nadie en las plazas su voz. Muy bien. A ver, comenzamos con Jesús. ¿Cómo está, padre? Bueno, ¿cómo podemos describir, en cuanto a significado se refiere en el mundo católico, el amor de Dios a su Hijo? Pues es el amor misericordioso del Padre a Cristo su Hijo. Y hermosamente este texto nos muestra el espíritu de Cristo, de ser el Mesías, el Salvador, y que ha venido con un propósito, ¿no? A salvar a sus hermanos. Y para eso va a tener que pasar la cruz, morir y resucitar. Esa es la fuerza del Espíritu de Cristo, que hace patente el amor misericordioso del Padre de los cielos a nosotros sus hijos, que pasaremos siempre un momento de cruz, nuestra muerte, pero lo grato es que cuando resucitemos estemos con Él, frente a Él y con Él. Claro. Padre Oré, ¿y usted cree que se entiende en la medida exacta lo que ha significado este amor de Dios a su Hijo en la actual sociedad? Ese amor se comprende, se entiende cuando uno lo experimenta, ¿no? O sea, el Dios en sí es amor, y ese amor se despliega para nosotros en Cristo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con el Señor, vamos comprendiendo cómo es ese amor que envuelve a la persona humana, que transforma, que Dios se acerca en cada realidad en la cual nosotros estamos para mostrar su cercanía, misericordia, perdón. Es en Jesús donde nosotros encontramos pues un amor pleno, verdadero. Y el mundo está necesitado de eso. Por eso sí se puede comprender, sí se puede entender. Pero ¿qué se requiere? Apertura de la existencia humana hacia Dios, también sensibilidad de humanidad, ¿no? Entonces es posible comprender ese amor cuando uno lo experimenta vivo y presente. Y dentro de las realidades que hay en la sociedad humana, creo que en la vida del joven se comprende mucho mejor, ¿no? Claro. Entonces, Pero ¿qué ha hecho, padre, que nos estemos alejando tanto de este amor? A veces la atracción del mundo, ¿no? El mundo disipa mucho al joven, ¿no? Disipa mucho al joven. Son también los motivos muy grandes de este mundo de haber perdido ese amor a Dios. Hay una especie en este tiempo de hacer a Dios de lado. Entonces el joven el día de hoy, por ejemplo, tiene que ser constructor de su destino, pero tiene que hacerlo con el espíritu de fe, de amor que lo llama. Que habrán muchas tentaciones, muchas pruebas en este mundo, pero el joven y cada uno de nosotros tenemos que siempre tomarnos de la fe. Y por eso ese texto muy hermoso habla del espíritu que envuelve a Jesús para venir a pasar pues todo el callejón oscuro aquí en este mundo, ¿no? Y lo hace con una vida ejemplar, ¿no? Porque se puede hacer, ¿no? A pesar del dolor y de la persecución, del martirio y de las pruebas y de la presión del mundo, es posible levantarnos y caminar hacia el Padre.
Claro, no sé si corresponder a ese amor implica también, Padre, un sacrificio de parte nuestra, ¿no? Porque, a ver, cuando pensamos mucho en nosotros mismos, como decía usted, Padre, es ahí donde nos alejamos. Pero, ¿qué grado de sacrificio implica justamente esta aceptación de amor? El sacrificio de saber entregar la vida, ¿no? O sea, hay una parte en los evangelios donde Jesús dice misericordia quiero y no sacrificios, pero ¿de qué sacrificio se trata en todo caso el que estamos hablando? Del poder experimentar ese encuentro con Jesús dándolo a los demás también. O sea, aquel que se ha encontrado con el perdón, aquel que se ha encontrado con la misericordia, aquel que se ha dejado transformar por ese amor de Dios, entonces también lo da al otro, porque lo ha encontrado como camino suyo. Creo que una de las cosas que hace que las personas no terminen de descubrir ese amor presente de Dios es quedarse solo en su propio pecado, en su propia caída o en su vida lesionada, afectada, ¿no? Mientras que en el Evangelio que leías al inicio, hay una parte donde dice la caña cascada no la quebrará. Sí. ¿No? La mecha humeante no la apagará. O sea, Jesús no viene a destruir la vida, sino justamente a darla, pero darla en abundancia. Entonces Jesús dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy, yo la entrego. Entonces esa entrega nuestra generosa de la vida está haciendo que crezca el amor de Dios en nosotros para darlo también a las otras personas, ¿no? Entonces, y ahí se hace misericordia con el otro, cuando uno no anda pues por la vida buscando cómo juzgar a los demás, ¿no? O cuando se juzga a uno solo a sí mismo, sino cuando descubre que Dios viene a levantarte y te abre una esperanza, ¿no? O sea, mira más allá, ve hacia adelante, mira las grandes posibilidades que ahora tienes en el hecho de que te sientes renovado, ¿no? Entonces Jesús hace nuevas todas las cosas y así podemos encontrar ese amor ahora en el mundo, ¿no? Hablando de la esperanza, ahora, es cierto, mucha gente se aleja, ¿no? También por situaciones que le han ocurrido en la vida, ¿no? Por ejemplo, los golpes de la vida. Exactamente, malas experiencias que hacen que uno tenga una especie de crisis en su fe, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros revertir eso y ante justamente una situación tan dolorosa que uno pueda vivir, un golpe fuerte, más bien acrecentar esa esperanza y esa fe? Porque evidentemente creo que todo ser humano ha tenido en un momento una o muchas caídas y ha dudado acerca de eso, ¿no? Bueno, todo este proceso será todo un proceso de reconciliación con Dios, con uno mismo y con su mundo, ¿no? Porque es muy cierto lo que dices, tenemos que volver a los primeros amores de nuestra vida, ¿no? Nuestros padres, el erario que nos han dejado ellos, ¿no? Nuestros maestros, nuestros catequistas, nuestras aulas. Y comenzar a retomar también, a pesar de nuestras caídas, que sí podemos levantarnos y realmente volver al camino. Y eso implica pues renuncia, transformación, cambio, conversión. Pero siempre hay algo que tenemos nosotros, como le decía esto, el Espíritu de Dios dentro de nosotros, ¿no? Que nos anima, es la fe. Es la fuerza de la fe y la fuerza del amor en las cosas que tenemos que hacer, porque nuestra última meta realmente es la patria celestial y esa es la que nos jala mucho, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa. La verdad que es una charla muy interesante la que tenemos con los padres José Mendoza, vicario episcopal de Juventudes de la Arquidiócesis de Lima, y también con César Oré, él es asesor diocesano de la Pastoral Juvenil de Lima. Es una de las más bellas parábolas del Evangelio. Y esta parábola se ha convertido en un paradigma de la vida cristiana. Se ha convertido en el modelo de cómo debe actuar un cristiano. Gracias al evangelista Lucas, tenemos este tesoro. Protagonista del breve relato es un samaritano que encuentra a lo largo del camino a un hombre robado y golpeado por ladrones y se ocupa de él. Sabemos que los judíos trataban con desprecio a los samaritanos, considerándolos extranjeros al pueblo elegido. No es entonces una coincidencia que Jesús escoja precisamente a un samaritano como personaje positivo de la parábola.
Ahí tenemos el mensaje del Papa Francisco. Quiero hacer una corrección, un error involuntario, por supuesto. El padre es Jesús Mendoza. Yo lo bauticé de nuevo, padre, disculpe. No, sí. Gracias. Bueno, ¿es esta parábola el paradigma de la vida de un cristiano? Sí. ¿Por qué? Porque hay que levantar al caído. Y el cristiano en este mundo tiene una razón para existir: ayudar al hermano en la caridad, en el servicio y en la entrega. Si es hasta dar la propia vida para que éste viva, hay que hacerlo. Y realmente el cristiano tiene que curar las heridas de sus hermanos, como también aprender a curarse las suyas. Darse al otro porque se ha quedado sin fuerzas, lo han golpeado los 7 pecados capitales de la vida y lo han hundido totalmente en una ciénaga. Y necesita realmente el cristiano, esa es su misión, es la misión del cristiano, realmente aprender a amarlo hasta dar la vida por él, los 2 bienes que le da y la posadera que la lleva en su cavadura, pues es parte de nuestra vida. ¿No? Claro. Es una razón del cristiano, es la razón, creo, que el poder existir, que no está solo, está con su hermano y tiene que ayudarlo. Claro, así es. Pero padre César Oré, sí es César, ¿no? Sí, no hay problema. sí, César. Padre Oré, ¿por qué nos hemos vuelto tan indiferentes? Porque es cierto, hay que siempre ver por la otra persona, pero muchas veces, y uno lo ve simplemente en la calle, ¿no? Claro. La insensibilidad, o la indiferencia que hay hacia una persona, un niño que está pidiendo limosna, en fin, parece como si no existiera. Quizás muchas veces se separa la fe de la vida, ¿no? Y en esa separación pensamos que estamos bien con Dios, solo yo, Él y yo y nadie más. Cuando la fe cristiana, ¿no?, la fe católica, implica una dimensión personal, pero también una dimensión comunitaria. El hacerse con los demás hermanos, el sentirse hermano de los demás, o sea, mirar hacia los otros. Hablábamos del amor de Dios y el amor es amar a todos como Cristo nos ha amado, o sea, un amor sin medida, amar en obras, ¿no? Entonces, hacerse capaz de también ser nosotros samaritanos. Si entendemos nosotros la iglesia así, la iglesia se hace samaritana del herido, del caído, cura sus heridas, venda sus heridas, le ayuda, sin estar preguntando primero cuál es tu carnet de identidad, ¿no?, para ver si te ayudo o no te ayudo. ¿Pero es posible amar sin medidas? Claro, Sí. desde ese corazón que está enamorado de Jesús, entonces es capaz de entender esto, ¿no? Y va entendiendo en su propia vida, porque él también, la persona misma se ha entendido herida, y entonces ha encontrado que alguien le ha sanado, que Jesús le ha acompañado en todo momento. Y ese es el amar en obras. O sea, las obras de misericordia no son algo accesorio a la vida del creyente, sino son parte integral de nuestro camino de fe. No se trata entonces de escoger quién es mi prójimo, ¿no? Este es mi prójimo, el otro también es mi prójimo, sino sobre todo de hacerse prójimo, hacerse cercano al otro. Claro, yo me refería, padre Mendoza, al hecho de que si eso, por ejemplo, lo podemos aplicar, se puede dar en el punto de vista terrenal, si me permite el término. Es cierto, por ejemplo, el amor de un padre hacia un hijo, su hijo, viceversa, la mamá. es sin medida. Sin medida. Es incomparable. Pero ya otro plano. Por ejemplo, el esposo, la esposa, el sacerdote por su pueblo, a veces muchos su pueblo por el sacerdote, también el pueblo por su autoridad, como también la autoridad por su pueblo. O sea, tenemos que sí ver este plano terrenal porque es posible. Y no es una utopía. No es una utopía, es posible porque la vida de los mártires es una realidad, ¿no? La vida de los mártires, la vida de los santos, ¿no? Entonces es una realidad. Santa Rosa, ahora que está cerca de su mes, pues ella se dio hasta enfermarse con una de sus pacientes, ¿no? Y tan joven se murió porque se dio hasta atender las enfermedades más difíciles. Sí, justo hace unos días, una semana, estuve con varios feligreses en Santa Rosa de Quibes, ¿no? Y les decía un poco, miren, aquí en Quibes, Santa Rosa fue madurando su espiritualidad y su fe hasta también entender cómo ella podía darse al otro, darse a los demás, o sea, dentro de su juventud, una juventud madurada, ¿no? Una experiencia enriquecedora para nosotros, ¿no? En el ayuda al pobre, al necesitado, o sea, ve el sufrimiento, el dolor, y ella se hace también partícipe de esto. No dice, esto no me toca a mí,
sino que se implica, se compromete. O sea, hay un camino de búsqueda, de sentido y de identidad, ¿no? O sea, no solamente le fascina a Jesús, no solamente le fascina el camino de la cruz, sino que se identifica a ella con Cristo. Así es. Hablando de juventudes, ¿no? Se viene una asamblea, una reunión de jóvenes, tengo entendido que va a ser en noviembre. Noviembre. Que aquí en Lima, que es fundamental. No sé, ¿cómo van los preparativos? ¿Cómo se está organizando esta reunión de jóvenes de América? Todas las Américas. Todas las Américas, sí, las 3 Américas. Las 3 Américas. A ver, ¿cómo va este proceso de preparación? En noviembre, a mediados, había un encuentro en esta parte de América, en la iglesia, ¿no? Es una iglesia fuerte, y justamente ahora que ha sido elegido recientemente Monseñor Miguel, ¿no? En el CELAM, como presidente del CELAM, él va a presidir, y a la vez Monseñor Carlos, el asesor de la juventud, uno de los asesores de la juventud en el Perú, él va a recibirlos también en la Catedral de Lima, ¿no? Para clausurar, y a la apertura estará Monseñor Miguel. Vienen cerca de 150 jóvenes que son los líderes que han preparado este último encuentro en Panamá, ¿Ya? ¿no? El encuentro mundial, y ahora vienen para reunirse y preparar también este encuentro que va a haber en Portugal, y es animar a todos los jóvenes de Lima, del Perú. Vienen de todos los países, hasta el país más pequeñito está representado por 2 a 5 líderes, ¿no? Que vienen, y vienen a conocer Lima, que en algún momento también soñemos que Lima y el Perú sea un posible lugar de encuentro mundial de la juventud, ¿no? En algún momento, ¿no? Entonces, por eso han elegido Lima. Claro. ¿Por qué eligieron Lima? O sea, hay algunos criterios aquí que se... Criterios, el Bicentenario. ¿Ya? El Bicentenario, y luego también ahora estos juegos que se están dando, ¿no? Panamericanos. Panamericanos, y porque también los peruanos, cuando hubo el sínodo, pidieron ellos mismos al Papa, y pidieron a todos los líderes de los jóvenes del mundo, y quisieron elegir Lima, Perú. ¿Cuántos son los jóvenes que vienen en total? Vienen más o menos 200 jóvenes que pertenecen pues a las pastorales juveniles de sus diócesis, de sus parroquias. Vienen asesores de pastoral juvenil para ayudarnos a descubrir cómo el joven tiene que ser protagonista, ¿no? O sea, no es un ayudante, ¿no? Sino el joven descubre su protagonismo dentro de la iglesia. Porque ¿quién evangeliza mejor a un joven? Otro joven que se ha encontrado con Jesús, que se ha encontrado con el Señor, y en ese despertar de entusiasmo y alegría, pues ayudar a que caminemos juntos, ¿no? Porque se trata de un camino sinodal, ¿no? Caminamos juntos hacia el Señor, vamos discerniendo, también es importante el discernimiento, y vamos nosotros también dentro de la vida juvenil, creativamente dando expresiones de ese encuentro con el Señor en cada realidad. El deporte es una de ellas, ¿no? La cultura es otra, la danza, diferentes expresiones, pero en donde los jóvenes son protagonistas, ¿no? Y yo quiero justo también desde aquí, le decía a los jóvenes, voy a mandarles un saludo, ¿no? A todos los jóvenes que nos están escuchando, los de la parroquia también, Jesús Redentor, los jóvenes de la confirmación, los catequistas, ¿no? Porque los jóvenes siempre hay un despertar de alegría que no se debe quedar solo en entusiasmo, pero sino que va ayudando en esa profundidad de entendimiento de la realidad de otros que también van acercándose a Jesús y que ayudan a transformar la sociedad, ¿no? Porque una presencia de jóvenes en el mundo nos ayuda a todos a tratar siempre de renovarnos y decir, mira, el camino es hacia adelante y vamos juntos, nos ayudamos los unos a los otros, nos damos la mano, diferentes expresiones en las cuales podemos entendernos como una comunidad. Muy bien, bueno, a ambos muchas gracias. Quisiera pedirles bien concreto una reflexión final sobre los temas que hemos tratado el día de hoy a todos nuestros amigos oyentes y televidentes. Padre. Bueno, que seamos cada día protagonistas de Dios, ayudando al caído, levantándolo y caminando y acompañándolo. Es parte de nuestra vida cristiana. Yo quisiera también recordar, el acompañar a los demás también significa dejarnos acompañar, ¿no? Dejarnos acompañar por Dios presente, que vive, actúa en nuestra vida, en nuestro corazón. Dejarnos acompañar para acompañar también a los otros
en toda situación, ¿no? No seamos indiferentes al clamor, al llamado, sobre todo a la necesidad de nuestros hermanos en la miseria, en la pobreza, en la dificultad del camino, y no nos dejemos vencer tampoco por las mismas dificultades, sino caminemos en esa esperanza y alegría con los jóvenes que nos acompañan. La verdad, muy agradecidos, Padre Gracias, Jesús Mendoza, vicario episcopal de Juventudes de la Arquidiócesis de Lima, y también al Padre César Oré, asesor diocesano de la Pastoral Juvenil de Lima. Esperamos tenerlos aquí pronto. Un saludo a todos los jóvenes de Lima. Gracias. Claro que sí, bendiciones para todos. Amigos, muchas gracias por su compañía, oyentes y televidentes. Nos reencontramos la próxima semana en Diálogos de Fe. Que tengan un lindo fin de semana. Muy buenos días.